estrenamos nueva sección. Y es que hoy, y durante algunas semanas más, hablaremos sobre el Bullet Journal. Comenzamos desde cero. ¿Qué es el Bullet Journal? Estamos acostumbrados a oírlo por todas partes y a verlo en redes sociales, en Pinterest, en Instagram. Sabemos que no es solo un planificador. Tampoco es un conjunto de listas, pero es que además no tenemos claro que solo sea un diario. El Bullet Journal es una combinación de estas tres cosas y podemos decir que es una técnica para escribir todo aquello que queremos recordar utilizando una única libreta. Es decir, en ella anotaremos las tareas que queremos hacer, las tareas que ya hemos finalizado y notas, pensamientos, observaciones de cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo el Bullet Journal? Necesitamos principalmente tres tipos de herramientas. Lo primero, una libreta en formato papel o digital, en blanco o con una malla de puntos. Es preferible que sobre todo al principio utilicemos la malla de puntos, porque es mucho más fácil tanto escribir como dibujar y además puede darnos pavor enfrentarnos a una hoja en blanco cuando estamos acostumbrados a utilizar ya agendas o planificadores con un diseño definido. También necesitamos un bolígrafo, que será el que más nos guste. En mi caso suelo utilizar tinta negra porque creo que se ve mejor con el papel en blanco y me gusta mucho el trazo grueso, pero eso ya van gustos. Y por último, utiliza tantos accesorios como quieras o consideres. Lo ideal es que, sobre todo, las páginas estén totalmente en blanco, sin ningún estilo definido, porque aquí en el Bullet Journal tú creas tu propio estilo. Y dicho esto, vamos con los básicos. El primero de ellos es el índice, que normalmente se corresponde con la primera página. Cada vez que escribas sobre un tema en tu Bullet Journal, anotarás el título y la página en la que se encuentra en el índice, para poder localizarlo siempre que quieras. Además, también puedes crear secciones para agrupar temas similares y facilitar aún más su búsqueda. No olvides dejar espacio suficiente para el índice. Normalmente yo suelo dejar unas 3 páginas. Después del índice vendrán los símbolos o key. Son una parte fundamental del Bullet Journal para identificar a simple vista toda la información. Un punto delante de una tarea significa que esa tarea está aún por realizar. Puedes colocar una cruz sobre un punto cuando ya hayas finalizado la tarea y un acento circunflejo cuando la tarea se encuentre en curso. Además, si utilizas el símbolo menor que, significará que la tarea está programada, mientras que si utilizas el símbolo mayor que, significa que la tarea ha sido pospuesta. Los eventos se identifican con un cuadrado y utilizaremos un procedimiento similar al de las tareas. Colocaremos una flecha dentro del cuadrado cuando el evento esté pospuesto. Rellenaremos la parte izquierda del cuadrado cuando sea un evento programado. Y por último, colocaremos una cruz dentro del cuadrado cuando el evento se haya cancelado. Para las notas, simplemente colocaremos delante un guión. Además, también podemos crear un código de colores para diferenciar los eventos y las tareas que se corresponden con temas personales, con temas de estudios, de trabajo o de salud. Una vez que tenemos el índice y los símbolos, vamos con los registros. El primero de ellos es el registro anual, que es una especie de calendario en el que se anotan los eventos importantes, las fechas límite, los cumpleaños, las reuniones. Es decir, es donde colocamos nuestra planificación a largo plazo. Y por supuesto, puedes clasificar toda la información con los símbolos mostrados anteriormente. Si empiezas tu Bullet Journal a mediados de año, no hace falta que incluya los 12 meses, puedes hacer un registro semianual. De momento vamos a ver la forma más simple de hacerlo, que es colocar 2 meses por página con todos sus días y eventos dispuestos verticalmente. A lo largo de los sucesivos vídeos sobre el Bullet Journal iremos viendo otro tipo de diseños. ¿Y qué viene después del registro anual? Pues el registro de cada uno de los meses, es decir, los registros mensuales, que pueden ser tan simples como colocar un calendario de cada mes y una lista de tareas.
Podemos seguir el mismo procedimiento que para el registro anual, aunque aquí la planificación es a medio plazo. El registro semanal. Para mí es el más importante, ya que creo que es fundamental tener una visión de la carga de trabajo a nivel semana, para ver si esta está equilibrada o no. Además, te evita crear una entrada nueva del Bullet Journal cada mañana. En este caso, vamos a utilizar un formato en el que se pueda ver toda la semana sin pasar de página. Esto es, dividiendo en 3 cada una de las páginas. Además, usaremos como siempre los símbolos, con los que supongo que ya os habréis ido familiarizando, y podemos utilizar el espacio inferior para notas o rutinas. Por ejemplo, rutina de deporte, rutina de estudiar francés, rutina de comer sano, etc. Y por último, nos movemos hacia el nivel más bajo de la planificación, que es el registro diario. De hecho, no todo el mundo lo utiliza, la mayoría se queda en el registro semanal. Pero para aquellos a los que os gusta escribir paso a paso todo lo que hacéis todos los días, aunque os recuerdo que el Bullet Journal significa simplificación, aquí os presento un diseño muy básico para el registro diario. La fecha se colocaría en la parte superior y justo debajo iremos colocando las tareas y eventos relacionados con cualquiera de los aspectos de nuestra vida. Además, a la derecha he colocado un pequeño cuadro para aquellas tareas que son poco significativas. Y finalmente podemos dejar el resto de la página para notas. Y con esto ya podéis comenzar vuestro Bullet Journal simple y minimalista. Como ya he dicho, en los vídeos sucesivos iremos viendo otros ejemplos de diseño de cada uno de los básicos que componen el Bullet Journal. Pero antes de que comencéis vamos a ver 3 consejos finales. Consejo número 1. Comienza por algo simple. Sobre todo, si estás empezando con tu Bullet Journal, hazlo muy sencillo y a medida que le vayas cogiendo el tranquillo y vayas creando tu rutina, ya podrás ir complicándolo lo que quieras. Consejo número 2. Al principio, utiliza el lápiz o post-it para predefinir las secciones. Consejo número 3. No te dejes influenciar demasiado por lo que te hagan tus amigos o por lo que veas en redes sociales, porque si lo ves difícil o si te sientes mal por no conseguir hacerlo como lo tiene el resto de la gente, no tardarás mucho en dejarlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os ayude a ser más eficientes. Nos vemos en el próximo vídeo. Y por supuesto, si os animáis a comenzar con el Bullet Journal, me gustaría ver cómo os queda.